aquí y en los países en desarrollo. Y este es el origen justamente del trabajo que hemos venido desarrollando desde Oxfam en estos últimos años y que hemos ido reforzando con estas investigaciones sobre el marco de la desigualdad. En Oxfam Intermón, junto así como a nivel internacional, publicamos en enero de este año un informe que se llama Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. Este informe es un trabajo que viene recogiendo reflexiones que dentro de Oxfam hemos venido desarrollando de los últimos años sobre los marcos de financiación de las políticas públicas y las reflexiones sobre cómo han ido evolucionando los niveles de pobreza y de desigualdad en los distintos países, en España, en Europa, en los países en desarrollo y en los países en renta media en distintos niveles, en los países emergentes donde vemos tendencias de crecimiento económico diferentes. Pero lo que vemos es una coincidencia alarmante en un dato fundamental que es justamente el crecimiento de la desigualdad económica. Cuando hacíamos estos análisis sobre las políticas de financiación del desarrollo, veíamos que se habían producido síntomas interesantes en la reducción de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, es decir, el número de personas que pueden vivir al menos con $2 diarios, pero veíamos que al mismo tiempo que se producían esos síntomas positivos, se iba amplificando también la brecha económica, la distancia, si quieren, entre los más ricos y los más pobres, para simplificarlo. Esto se ha producido en muchísimos tipos de países. Y se ha ido amplificando también con la crisis económica. Por eso uno de los datos principales que destacábamos en este informe es que las 85 personas más ricas del planeta, de este mundo, concentran tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, hay 85% que acumulan tantos recursos como 3.750 millones de personas, lo cual es una desproporción absolutamente abismal. Y esta concentración de la riqueza se ha ido amplificando en estos últimos años, sobre todo se ha ido produciendo desde los años 80, pero se ha ido amplificando también con la crisis. En el informe destacamos que el 1% de la población mundial, el 1% más rico, tiene tanta riqueza como la mitad más pobre. Y este es un proceso que no se da solamente en Estados Unidos, donde los datos sobre desigualdad económica son bastante abismales, sino que se produce también en Europa. Sacamos otro dato, por ejemplo, donde veíamos que las 10 fortunas más importantes de la Unión Europea acumulan tanta riqueza como el coste del estímulo fiscal que se dio en los 2 primeros años de la crisis. De hecho, es algo inferior incluso. El coste de ese estímulo fiscal fue de 210.000 millones de euros frente a los 217.000 millones que acumulan esas 10 personas, esas 10 principales fortunas. Esto no es ajeno a la situación en España. En España el dato que calculamos es que la fortuna de las 20 personas más ricas equivale a los ingresos que tiene el 20% más pobre de la población en España. Y eso se ha ido amplificando también. Otro de los informes anteriores que publicábamos en Oxfam Intermón hace unos meses recogía justamente la distancia salarial, la brecha salarial, la desigualdad en la brecha salarial y cómo se ha ido amplificando. Antes de la crisis, el 20%, la distancia que había entre el 20% más rico, que más cobraba, y el 20% más pobre era un poquito más de 5 veces, mientras que después de la crisis esa distancia se había multiplicado y amplificado a 7,5 veces. Y las proyecciones de Oxfam Intermón para España calculaban que si de seguir esa tendencia, para 2020 la diferencia salarial estaría en 18 veces. Es decir, que necesitamos corregir esas diferencias para que la desigualdad económica no se vaya amplificando. Muchas veces tenemos tendencia a pensar que esta concentración de riqueza se produce así solamente en los países de mayor renta o los países más ricos, pero lo que vemos justamente con este informe, hemos ido analizando varios tipos de países, sobre todo países de renta media también, para comparar, y veíamos que es un efecto muy similar al que se produce en otros países. En el documento podrán encontrar datos de Indonesia, de China, de India, por ejemplo, pero de otros países también, como Nigeria, que es un país que ha accedido recientemente
frente a recursos naturales muy importante, o la situación en Pakistán, donde se va a acompañar también de una captura política muy evidente. Es ese efecto que muchos economistas llaman como boca de cocodrilo, es decir, realmente la distancia se va haciendo cada vez más grande, es decir, es una tendencia que se recoge desde principios de los años 2000, pero que se va amplificando, la brecha es cada vez más elevada. Para nosotros esto tiene varias causas que se encuentran detrás de este proceso. Las causas van vinculadas a un proceso muy fuerte de desregulación financiera desde principios de los años 80. Lo que vemos es que la tendencia ha ido acompañando, es decir, a medida que ha ido aumentando la desregulación financiera, ha ido aumentando exactamente al mismo ritmo el crecimiento de la concentración de riqueza para el 1% más rico. Es decir, que la desregulación financiera está exactamente vinculada al proceso de concentración de riqueza por el 1% más rico de la sociedad. Por lo tanto, para nosotros, uno de los problemas que se encuentran detrás de todo este mecanismo, de toda esta tendencia de desigualdad creciente, está justamente en esta tendencia a la desregulación financiera. También hemos apreciado que se ha ido produciendo en distintos países lo que llamamos una captura política, es decir, cómo los sistemas políticos han permitido que las leyes se vayan haciendo a favor de unos cuantos, a favor sobre todo de aquellos que son más poderosos. Y ahí hablamos tanto de familias, como pueden ser en determinados países, como de los grupos económicos más poderosos. Las leyes, lo que apreciamos es que las leyes realmente se están subordinando a los intereses de los que más tienen. Eso se ve reflejado en parlamentos, como decía, en el caso de Pakistán, donde justamente es muy evidente cómo la clase más acomodada es la que domina el parlamento, y eso permite también unas ventajas evidentes en las regulaciones que se van realizando sobre inversiones financieras, sobre inversiones productivas, pero también en los gravámenes que se van aplicando a esas clases más acomodadas. Y lo vemos también en países como Estados Unidos, donde el Congreso, los estudios que se han hecho demuestran que el Congreso de Estados Unidos está muy dominado por determinadas élites económicas, y la regulación, las leyes que son producidas responden mayoritariamente a los intereses de la clase más acomodada en el país. Entonces, desregulación financiera por un lado, esa captura del sistema político a favor de unas élites, pero también hemos ido analizando las tendencias en los modelos fiscales. Lo que hemos ido viendo es que se sigue manteniendo muy elevada una presencia y una utilización de los paraísos fiscales. Ha aumentado incluso desde los últimos años los activos acumulados en los paraísos fiscales. Un informe de Oxfam que publicamos hace un año aproximadamente calculaba que son al 18,5 billones de dólares los activos que se encuentran en paraísos fiscales. Es superior al PIB de Estados Unidos. Es que cuando tenemos estos datos es imposible al final saber de qué magnitud estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que una cantidad superior a todo el PIB de Estados Unidos se encuentra depositada en paraísos fiscales. Nuestro análisis también recogía que las 3/4 partes de los activos correspondientes a fortunas europeas, a individuos europeos, están localizados también en paraísos fiscales que dependen del territorio europeo, en las islas del Canal británicas y en otros paraísos fiscales cercanos a nuestro territorio. Con lo cual, la Unión Europea también tiene una responsabilidad de poner la casa en orden justamente para evitar que haya fugas de recursos tan importantes. Es una auténtica aberración que en momentos de austeridad, donde hay recortes de políticas tan importantes, se permita todavía o no se logre poner fin a estas fugas tan evidentes. Estas fugas de capitales y de recursos a paraísos fiscales se traducen al final en una aportación, una contribución fiscal de las clases más acomodadas, de las grandes fortunas y de las grandes
grandes empresas muy inferior al esfuerzo fiscal que soportan los ciudadanos. Entonces veremos que eso forma parte de uno de los objetivos fundamentales de las soluciones que vamos a defender. Pero vemos justamente que el impacto, si aquí en España o en la Unión Europea puede ser muy evidente, en países o en determinadas regiones es dramático. Es decir, de África salen más recursos de los que entran. El coste de la fuga, de la salida ilícita de capitales en África es superior a los recursos que se reciben por ayuda internacional. Por lo tanto, lo que damos por un lado se pierde por el otro. Al margen, es decir, añadido a estas tendencias y justamente vinculado con estos marcos fiscales, lo que hemos visto también es que las políticas de austeridad que se han ido aplicando desde el principio de la crisis económica han amplificado estas brechas. Por un lado, con los recortes en las políticas sociales, que se han pedido un esfuerzo en realidad mucho más elevado a quienes necesitaban justamente un acompañamiento más importante en un momento de caída del empleo y en un momento también de caída de los ingresos familiares. Entonces, las políticas de austeridad vía reducción de políticas sociales, de inversión pública en políticas sociales, han supuesto un empeoramiento justamente de la situación en los países. Pero es que estas políticas de austeridad también han acompañado de justamente lo que venía diciendo antes, de un esfuerzo fiscal muchísimo más importante para aquellos que son que tienen una situación económica más frágil, sobre todo para las clases medias y medias bajas. El esfuerzo, es decir, en la mayor parte de los países, la respuesta a las políticas de austeridad ha sido la subida de impuestos, que tiene un efecto mucho más regresivo, sobre todo sobre los impuestos al consumo. Y eso no se ha corregido ni se ha acompañado de políticas que supongan un gravamen en la misma medida hacia aquellos niveles de concentración económica más elevadas. Es decir, un esfuerzo en reducción, unas políticas de austeridad son un esfuerzo en reducción de inversión pública a través de políticas sociales, subidas, incrementos, sobre todo de impuestos que son más regresivos, pero no hay al mismo tiempo no se ha aplicado medidas que resuelvan o que graven en la misma medida esa concentración de riqueza. Y es una tendencia que vemos aquí en el territorio español, pero que vemos también en otros países. De hecho, lo que veíamos justamente en este informe es que los tipos máximos de impuestos, tanto de sociedades como de gravamen sobre la renta personal, han ido reduciéndose en la mayor parte de los países que se han analizado. Y esto es un reflejo justamente de lo que venía diciendo antes. En paralelo tenemos mayor concentración económica, reducción de tipos máximos, menor gravamen sobre las rentas de capital, reducción de políticas de inversión social y una desregulación financiera que solamente ha beneficiado a unos pocos. El resultado es una perpetuación al final de las dificultades sociales. Es decir, otro de los elementos que veíamos es la consecuencia justamente de esta amplificación de las desigualdades. El problema no es solamente esa mayor concentración económica, sino que se está rompiendo todos los mecanismos de movilidad social vertical, es decir, ascendente. Es decir, conseguir que alguien no esté condenado por dónde haya nacido, cómo haya nacido, por sus condiciones de género, de raza, de ubicación geográfica, a permanecer en un determinado espacio social. Y se han ido rompiendo en estos últimos años, en la mayor parte de los países, esa posibilidad de movilidad social. Entonces, justamente, damos algunos elementos, es decir, cómo en algunos países, como en Dinamarca, la dependencia de tu nivel salarial tu nivel salarial depende menos de la situación económica de tus padres, de qué núcleo familiar hayas nacido, que en países como Perú, donde a pesar del crecimiento económico y la sensación que nos dan en muchos medios, es uno de los países con mayor desigualdad económica y donde justamente se traduce en una reducción más importante de esta movilidad social. Entonces, esto, en el fondo, a nivel ciudadano también se percibe. Los ciudadanos se dan cuenta de que la política no está respondiendo a los intereses de todos. Y en Oxfam hemos hecho un análisis en distintos países, en 7 países, Reino Unido, Holanda, España, Sudáfrica, Brasil e India, para ver un poco qué percepciones tienen esa ciudadanía. De manera general, son 7 de cada 10 ciudadanos entrevistados los que consideran que las leyes están hechas a favor de unos pocos.
En España es 8 de cada 10. La percepción que hay ciudadana en España es que la mayor parte de las leyes están hechas solamente a favor de los que más tienen. Para nosotros lo más importante es justamente entender que esta desigualdad económica no es irreversible y no es inevitable tampoco. Hay soluciones que permiten abordar estas cuestiones. Para ello, apostamos por buscar mecanismos de reforzamiento democrático en el que los ciudadanos tienen un espacio de participación mucho más importante, pero en el que también desde los espacios políticos y desde los espacios de gobierno se responde realmente a un diálogo y a unos intereses que son los de la mayoría. Entendemos también que tiene que haber soluciones que vayan a aplicarse a la reducción, bueno, a recuperar en el fondo, porque aquí en España incluso necesitamos recuperar niveles salariales que sean dignos y que se correspondan con los esfuerzos que se están desarrollando. Una de las cosas que hemos ido viendo con esta situación, con la crisis, es la amplificación de la brecha salarial y los estudios de muchos centros de investigación, incluso de algunas fundaciones empresariales, lo que detectan es lo mucho que va a costar recuperar niveles salariales previos a la crisis. Por lo tanto, vemos una fragilización de los ingresos dependientes del trabajo. Si eso lo vinculamos al hecho que señalaban al principio justamente de que la mayor parte de los ingresos tributarios están vinculados a los ingresos salariales, significa que nos encontramos en un escenario de mayor fragilidad en ingresos del trabajo, pero que soportan, en cambio, el mayor esfuerzo fiscal. Por eso, una de las partes más importantes para nosotros de las soluciones, una de las dimensiones más importantes de las soluciones que abordamos es justamente avanzar hacia sistemas fiscales que sean más justos, más equitativos y más progresivos. Los sistemas fiscales, la política fiscal de un país es uno de los mecanismos de redistribución de la desigualdad, es uno de los mecanismos de redistribución económicos. Para poder reducir estas brechas de desigualdad podemos trabajar sobre mecanismos que eviten esa amplificación, pero podemos trabajar también con mecanismos que permitan canalizar esa redistribución económica. Hay países como Dinamarca o Suecia que son considerados de los países más equitativos en el mundo, que tienen unas diferencias en concentración de rentas económicas altas, pero sin embargo consiguen reducir esa desigualdad económica a la mitad a través de un sistema fiscal que es progresivo y que es equitativo. ¿Eso qué significa? Es un reparto, una redistribución progresiva del esfuerzo fiscal, aplicado a ciudadanos y aplicado a empresas. España es el país que está casi dentro de Europa, que está casi a la cola en la capacidad redistributiva del sistema fiscal en estos momentos. Es uno de los países que incorpora casi menor capacidad de corrección de la desigualdad económica a través del sistema fiscal. Y justamente esto hace que seamos el segundo país en desigualdad económica en estos momentos por detrás de Letonia. Es decir, estamos a la cola en desigualdad económica en estos momentos en España. Sin embargo, tenemos soluciones justamente a través de estas políticas fiscales que nos permiten corregirlo, que nos podrían permitir corregirlo. Para nosotros, la reforma fiscal que hay ahora en España engancha bien justamente con los mensajes que estamos dando en este informe. La reforma fiscal, y exactamente igual que ocurre ahora en Navarra, es una oportunidad de corrección. La prioridad tiene que ser a luchar contra esas fugas, contra la evasión y la elusión fiscal. Hablamos de evasión y de elusión fiscal porque eso supone también trabajar sobre los es decir, sobre la regulación del sistema, las reglas de juego que aplican a todos. Los informes también nos dicen que la mayor parte, en España es un 70% de las grandes fortunas y las grandes empresas las que están detrás de la evasión y elusión fiscal que se produce en el país, pero los datos que tenemos también a nivel internacional recogen que la mayor parte de la elusión fiscal se produce por actividades empresariales. Por eso uno de los focos fundamentales de nuestro trabajo en estos momentos está en la corrección, justamente en conseguir unas reglas del juego que se apliquen a todos. Parte de los problemas de corregir esa evasión o esa elusión fiscal, en general la fiscalidad es una cuestión de soberanía nacional, son los estados quienes deciden si suben el IVA, si bajan el IRPF, cualquier medida. Pero hay parte de las soluciones que tienen que venir también por consensos internacionales, por una cooperación fiscal internacional. ¿Por qué? Porque existe una movilidad
del capital, que es cada vez más elevado, pero también porque la mayor parte de la actividad económica se da en espacios transfronterizos y necesitamos sistemas fiscales que reconozcan esa movilidad de la actividad económica. Bueno, pues ahora, este año, desde el año pasado en realidad, hay una reforma al sistema fiscal internacional que es histórica. Tanto la OCDE como el G20 han reconocido que el sistema fiscal internacional aplicable a la fiscalidad de las empresas está roto. Es un sistema que está obsoleto, que se creó hace 90 años y que no se corresponde con las prácticas de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas han ido utilizando las fisuras del sistema para poder aprovecharse de las zonas grises, la indefinición de los marcos entre países y establecer lo que se llaman esquemas de optimización fiscal, con el mayor de los eufemismos, pero que en el fondo son esquemas de planificación fiscal agresivos. La OCDE lo reconoce así, esquemas de planificación fiscal agresivos. Es decir, las estructuras de las empresas están creadas de tal forma que se aprovechan de los vacíos legales entre los países para ir a crear filiales allí donde realmente les beneficia más. Entonces, no se crean filiales en función de la actividad económica y productiva real solamente, sino que vemos un distanciamiento cada vez más grande entre la actividad económica real y este mundo virtual de empresas que se crean sin necesidad de tener trabajadores y sin necesidad de tener una presencia física efectiva. Entonces, existe esta reforma del sistema fiscal internacional en estos momentos que está en marcha. Es una responsabilidad política en estos momentos dotarla de contenidos que respondan no solamente a titulares, sino a cómo se corrigen realmente las prácticas que permiten que algunos pocos, otra vez, se beneficien de estos vacíos institucionales. Por eso, para nosotros, este informe, Gobernar para las élites, parte de la solución es justamente la lucha contra la evasión fiscal, la transparencia en la información fiscal que dan las empresas, la transparencia en la titularidad de las empresas, la lucha contra los paraísos fiscales y la creación, el apoyo justamente desde ese convencimiento a la defensa de sistemas fiscales que sean más progresivos, más equitativos y más justos. Esto simplemente viene a ser que el reesfuerzo fiscal se reparta de una forma equitativa, es decir, que el esfuerzo fiscal que soportamos los ciudadanos se corresponda con nuestra capacidad real. Y lo mismo para las empresas, que no tengan capacidad de escapar a ese pago del impuesto a través de estructuras artificiales. Entonces, nuestra visión al final de las propuestas es un sistema fiscal que en su conjunto incorpore esa progresividad, que no permita sistemas que reproduzcan privilegios para unos pocos a través de estructuras de inversión, por ejemplo, a las que solamente se pueden acoger aquellos que tienen más recursos. Es decir, romper esos esquemas de privilegios y, sobre todo, poner la prioridad en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal en paralelo a unas medidas que están ya en la agenda internacional y que suponen una reforma histórica y está en nuestras manos. Nuestro mensaje fundamental, la desigualdad económica es una tendencia, pero no es inevitable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Ruiz, por la vehemencia y la claridad en toda su argumentación. Lo siento por la vehemencia. No, ha sido especialmente, digamos, estimulante, sin duda. Vamos a iniciar ahora una ronda por los portavoces de los grupos. En primer lugar, por parte del Grupo Socialistas de Navarra.